de todos los lunes, como la secuencia Primero tu Salud. Vivir más es cuidarnos más. Primero tu salud. La bienvenida al doctor José Laca Forero, médico neumólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, exitosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Hoy hablamos sobre el cuidado con el cambio de clima y las infecciones respiratorias. Doctor, usted me dirá cuál es mi diagnóstico, porque yo el día sábado estaba muy bien aquí haciendo programa, pero tomé agua helada. Sumado pues al aire acondicionado, llegué a mi casa fatal. Hoy es lunes y sigo igual, sin voz. Es un virus, doctor, es una infección respiratoria. ¿Cómo podemos saber la diferencia? ¿Qué es lo más importante, sobre todo para no automedicarnos? Sobre todo por la duración de los síntomas, ¿no? Los virus normalmente su periodo fuerte es de 3 a 5 días, ¿no? Hay algunos que se pueden prolongar más, pero en líneas generales es la duración, ¿no? Ahora, hay que diferenciar bien en algunos pacientes que tienen cierta predisposición a temas, por ejemplo, alérgicos, ¿no? Que los cambios de temperatura bruscos les exacerban la rinitis o asma, que también se puede confundir, ¿no? Obviamente la rinitis, asma no va con malestar general y molestias en otros órganos, ¿no? Es algo más localizado, pero hay que diferenciar bien, ¿no? Eso, doctor, porque es algo tan frecuente que cuando estás agripado te dice, mira, sabes que esta pastilla contra la gripe y ya te solucionas, pero podrías agravar los síntomas también. Sí, por lo general la idea es que el paciente en la medida de lo posible no se automedique, ¿no? Hay cosas que podrían tomar para los síntomas, que por ejemplo paracetamol o algún antihistamínico, ¿no? Para controlar en ese momento, pero como repito, ¿no? 3 a 5 días debería ya empezar a mejorar. Cuando los síntomas se prolongan o se exacerban, es decir, ya se acompaña de falta de aire o una fiebre persistente, sí es importante de que el paciente ya no opte por automedicarse, sino busque soporte profesional, ¿no? Claro, pero también hay que ser consciente que podemos contagiar. Sí. Correcto, doctor. También es importante mantener... O sea, yo no debería venir. Bueno, que es bastante espaciado, ¿no? Y dentro de todo no hay otro personal cerca, ¿no? Pero personas que, por ejemplo, sí trabajan en atención al público, ¿no? O tienen mucho contacto con otros colaboradores, sí lo recomendable es que por lo menos reposen, ¿no? Los días que están con los síntomas más altos, porque es donde tienden a contagiar más, ¿no? Así es. Ahora, esto pasa mucho con las oficinas donde están todos juntitos cerca, pero también pasa en el colegio, ¿no? Entonces, cuando uno es mamá, uno es papá, dice, qué pena, mijito, que no puede respirar, o que está tosiendo, o que le duele el cuerpo. Sí, lo que vemos ahora es de que el pequeño de la casa regresa enfermo y contagia a los padres, ¿no? Y a su vez puede contagiar a otras personas, a los compañeros del trabajo. Es un círculo, ¿no? Pero lo que tenemos que reforzar son las medidas preventivas, ¿no? Como la mascarilla, ¿no? Entonces tendríamos que estar con mascarilla. Mire, ahora ya no... ¿O no funciona? No es que no funcione, pero por ejemplo es cuando la persona está enferma, ¿no? O sea, la persona que está enferma sí es una buena medida que use la mascarilla. Ahora, pero podemos usarlo de siempre, ¿no? Una buena ventilación, ¿no? Cortinas, ventanas abiertas, buen lavado de manos, ¿sí? Educar a los pequeños de que si están con síntomas al estornudar o al toser no pongan las manos. Con exacto. El antebrazo. Y bueno, en la medida de lo posible mantener el distanciamiento. Con ellos es muy difícil, ¿no? Porque es niños, a veces no están jugando todo el tiempo. Si no entienden, reforzar el tema de las vacunas también, ¿no? Sobre todo con las poblaciones vulnerables. Básicamente eso y lo de siempre, ¿no? Buena alimentación, buen descanso y actividad física. Así es, doctor. Así que vamos a conversar con el público a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800, doctor. Hay algunas recetas caseras, ¿no?, que son tradicionales. Por ejemplo, con estás así con la gripe, con la tos, algunos se dan pues eucalipto con miel de abeja, ¿no?, y con limón, ¿no?, así bien calientito. ¿Funciona, doctor? Exitosa. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando sale un medicamento al mercado, lleva muchos años de estudio, ¿no? En promedio son hasta a veces 10. El tema con estos preparados, ¿no?,
o remedios caseros, es que es difícil atribuirle su beneficio, ¿no? O que causen algún tipo de perjuicio. El quión. También, ¿no? En realidad se deberían de hacer unos estudios más exhaustivos para poder demostrar el 100%, pero sí se atribuye que tiene ciertos efectos benéficos, ¿no? Así es, pero también es común, doctor, y lo he visto, las vaporizaciones, ¿no? Y yo recuerdo un caso donde un niño se quemó con el agua caliente porque lo estaban vaporizando. No recuerdo la zona, pero era en la sierra. Entonces lo estaban vaporizando y se terminó quemando. Sí, suele suceder esto. Lo que trata de imitar las vaporizaciones son el efecto de, por ejemplo, la nebulización, ¿no? La nebulización, lo que puede beneficiar un poco, aparte del medicamento que puede incluir, es de que humidifica las secreciones. Entonces, esas secreciones que a veces están bastante densas, ¿no? Y no salen fácilmente, al humidificarse uno puede botarlas, ¿no? Más fácilmente. Ahora, esto vendría a imitar la vaporización. Y me pasaba también que en un momento hacían con eucalipto, ¿no? Durante la pandemia. Eucalipto, con las hierbitas así tapados. Sin embargo, con la toalla. hay pacientes, depende, ¿no? De cada persona. Hay pacientes que, por ejemplo, tenían antecedente de asma, ¿no? Y los olores fuertes también le exacerbaban más el asma, ¿no? Entonces producía más tos, más flema. Entonces va a depender de cada paciente, ¿no? Correcto, doctor. Vamos a recordar los números telefónicos de Radio Exitoso a 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Doctor, hoy hablamos sobre el cambio de clima y cómo prevenimos las infecciones respiratorias. He visto, doctor, por ejemplo, que hacen con los bebés que ponen una jeringa con agua y sal, ¿no? Y se lo ponen por la naricita para que puedan, digamos, expectorar y botar toda la flema y el moquito que tienen. ¿Funciona, doctor? Sí, lo que sucede es que las vías respiratorias, sobre todo las superiores de los pequeños, son bastante pequeñas, muy, muy pequeñas. Entonces, una pequeña secreción, un pequeño moquito, la obstruye, ¿no? Y eso da un cuadro aparatoso en realidad, porque el pequeño, si no puede respirar bien por la nariz, ¿no? Hace un ruido, ¿no? Que parece que en realidad le estuviera roncando el pecho, pero a veces todo el tema está en la nariz. Igual, ¿no? Al humidificar las secreciones ayudas a poder sacarlas. Sí, eso sí está indicado, ¿no? Lo de los lavados nasales. En ciertos pacientes, ¿no? En ciertos pacientes que tienen mucho moquito. Muy bien, doctor. Ahora también hay que hablar sobre lo que usted siempre ha explicado aquí en el programa, que es el principio de asma, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo tengo principio de asma, mi hijo tiene principio de asma, pero eso significa que tiene ya la enfermedad de por vida, ¿no? Porque el asma no tiene cura, ¿o sí tiene cura, doctor? No, hasta el momento no. Es una enfermedad crónica, así como la hipertensión, diabetes. Pero digamos, hipertensión, diabetes, paciente que tal vez recién está iniciando, puede hacer ejercicio, tener una buena dieta y controlarlo, ¿no? Y va igual con el asma, ¿no? El tema de asma es de que hay episodios de la vida en que la enfermedad puede estar muy dormida. Entonces pueden pasar años, ¿no? Tal vez desde la infancia que uno no tiene ninguna exacerbación. Pero, por ejemplo, lo vimos en pandemia, que apareció un virus nuevo y exacerbaba los síntomas respiratorios, reactivaba esta enfermedad, ¿no? Entonces, hay episodios de la vida en los que el paciente va a necesitar medicación, como también va a haber momentos en los que tal vez no necesite nada, ¿no? Buen clima de verano, que no esté enfermo, el clima seco, ¿no? Muchos te dicen, mira, viaja, ¿no? Múdate si es posible a un clima seco. Sí, pero no para todos es sencillo hacer eso, ¿no? Entonces, hay medicación que puede controlar los síntomas, ¿no? Y sobre todo regular el mecanismo inflamatorio que hay de fondo. Con eso los pacientes van muy bien y sin necesidad de estar acudiendo a emergencia, pues, ¿no? Que eso es lo que buscamos, que no vayan a emergencia, que no se acaben hospitalizando. ¿No? Yo siempre lo comentaba, cada año yo siempre estoy de descanso al menos 5 días porque me da rinofaringitis. Entonces, es algo que se repite hace como 4 años, claro. Esto se repite luego de la pandemia del COVID-19 porque antes yo tenía una vida normal. Exacto. Entonces, depende de cada paciente. Hay algunos que, por ejemplo, les puede exacerbar los olores fuertes, alimentos. O el agua helada, bueno, de verdad fue agua, no ha sido cerveza, yo no me he ido de fiesta, yo aquí llegué con el cuerpo caliente, claro que sí, porque yo entré a las 3 y me tomé agua helada aquí en el programa mientras entrevistaba, mal, fatal.
Los cambios de temperatura brusco, hay animales, hay una serie de cosas, ¿no? Tenemos que personalizarlo, ¿no? En cada paciente. No podemos generalizar y de frente decir no cítricos, no lácteos, ¿no? Es algo... Y la comida, doctor, por ejemplo, cuando estás así, con esos signos de un virus o infecciones respiratorias, ¿cómo debe ser la comida, la alimentación? La alimentación en general debe ser natural, ¿no? Evitar frituras, comidas grasas, todo lo que tenga en la medida de lo posible condimentos y Agua, colorantes, ¿no? Y preservantes, Y ¿no? la hidratación, que es La fundamental, hidratación es agüita fundamental, tibia. sí. No necesariamente, bueno, es que todavía hace un poco de calor, ¿no? Entonces yo le digo al paciente que solamente tome infusiones, ¿no? Un poco calientes. ¿El No, café? no hay tanto problema, pero la idea es que se hidrate, ¿no? No temperaturas extremas, ni muy caliente, ni tampoco muy frío, ¿no? Muy bien, doctor, vamos a recordar los números telefónicos y los adultos mayores, ¿no? También son muy vulnerables con las infecciones respiratorias. Ujú. Pasa que ahora, lo que comentábamos, ¿no? Que los pequeños van a casa y pueden contagiar al abuelito. Entonces, recordar que tengan al día sus vacunas, ¿no? Y en la medida de lo posible, si podemos evitar el contacto cuando alguien esté enfermo, ¿no? Porque muchas veces va la visita, ¿no? Va el fin de semana a la visita y por ahí, ¿no? Que puede estar con unos síntomas muy leves, para ellos puede ser fatal, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a recordar los números de Radio Exitosa 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Doctor, ¿cuántos días dura estas infecciones respiratorias y cuándo ya no es normal? Porque hay gente que dice tengo 2-3 semanas ya con la Claro. gripe y eso ya no es normal. Ujú. Entonces pueden haber complicaciones, ¿no? Como les decía, en promedio 5 días, exagerando 7. Luego ya puede quedar síntomas, pero son muy leves, ¿no? Lo más frecuente es que vengan pacientes que se quedan tosiendo, ¿no? Y está descrito que si esto se complica con una bronquitis, ¿no? El paciente puede llegar a toser hasta varias semanas, ¿no? Incluso más de un mes. En ese caso ya es importante que descartemos cualquier otra complicación y darle algún tipo de medicación adicional. Ahora, doctor, hay personas que hemos tenido COVID como 4 o 5 veces. Ujú. Y habría que hacer de repente una terapia física para los pulmones, ¿no, doctor? Depende del caso, ¿no? Pero Si hay secuelas, uno no sabe. exacto, sobre todo primero pasar una buena evaluación, ¿no? Hay dos tipos de exámenes que nosotros hacemos. Uno es el de imágenes, ¿no? Muchas veces me pasa de que de pronto encuentro cicatrices en el pulmón. Persona joven que no tiene mayor antecedente. Y luego, ahondando un poco en el tema, te cuentan de que tuvieron alguna gripe muy fuerte, ¿no? Sí, doctor, estuve tumbado 2-3 semanas. Y probablemente llegó tal vez a ser una neumonía, ¿no? Pero nunca se enteró porque en realidad no se hizo un estudio en ese momento y bueno, y de pronto quedó una pequeña cicatriz, ¿no? Y la otro tipo de exámenes son las pruebas de función pulmonar, ¿no? En la que vemos la capacidad respiratoria, cómo es el intercambio de gases a nivel del pulmón con la sangre y también vemos cómo pasa el aire, ¿no? a través de las vías respiratorias. Entonces eso nos ayuda mucho a detectar algunas otras enfermedades que pueden estar ocultas, ¿no? Pueden estar en sus inicios y tratarlas de manera pronta mejora mucho el pronóstico. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias al doctor José Laca Forero, médico neumólogo. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes. Muchas gracias. Somos Radio Exitoso, a la voz de los